En este video vamos a realizar una introducción a Locality Sensitive Hashing. En sí, Locality Sensitive Hashing es una solución muy eficiente al problema de los vecinos más cercanos, ¿sí? El mismo está tratado y bastante desarrollado en la introducción de nuestro apunte, y en particular, lo que tratamos de resolver es poder hallar, dado un determinado punto, cuáles son los vecinos más cercanos que tiene, dado una determinada noción, si quieren, de distancia, ¿sí? En general vimos en el apunte, digamos que la solución que se presenta es por fuerza bruta, es decir, no tenemos que calcular, si quieren, distancias, digamos, con todos estos puntos, justamente para poder hallar cuáles son los vecinos más cercanos. Y esto es muy ineficiente, ya que mediante este proceso se pide calcular la distancia contra todos los demás puntos. Ahora bien, LSH en sí lo que plantea es una solución para este problema, pero existe otro tipo de problemas al cual les podemos dar este tipo de solución, este tipo de estructura, que pueden llevarse, si se quiere, a lo que sería hallar el punto más cercano a unos K puntos o K puntos más cercanos, digamos, a un determinado set de datos, ¿sí? Algo que tiene positivo el LSH es que nos permite brindar una solución aproximada a este problema de una forma rápida, permitiéndonos realmente poder escalarle una gran cantidad de datos y un volumen bastante grande de datos, ¿sí? Y el concepto para poder resolverlo es un concepto simple, ¿sí? La idea en sí es que nosotros apliquemos a estos puntos una función de hashing de forma tal que los puntos que son parecidos, es decir, cercanos, colisionen. De esta forma, para un potencial punto de consulta que podemos llegar a tener, vamos a poder aplicar una función de hashing y con, digamos, el resultado de esta función de hashing nosotros vamos a poder acceder a un bucket de la tabla de hash indicado, digamos, por la función de hashing, y allí vamos a poder encontrar digamos, los elementos con los cuales va a estar colisionando. En sí lo que vamos a poder hacer es calcular la distancia entre nuestro punto de consulta y todos los puntos dentro del bucket, y de esta forma podríamos nosotros, por ejemplo, devolver el más cercano o los K más cercanos bajo una cierta noción de distancia. Vamos a trabajar con distintas nociones de distancia en esta unidad, pero en sí, conceptualmente, digamos, esa sería la idea. Es un concepto bastante simple y bastante mágico, digamos, por usualmente las herramientas que nos brinda hashing, ¿no? Pero bueno, en cierta forma lo que vamos a hacer es dedicar bastante tiempo en entender cuáles son las necesidades que tenemos sobre esta función de hashing mágica y cómo construirla. Al mismo tiempo, algo que también podríamos hacer, si se quiere, es plantear, digamos, este problema si quiere, una forma más general, y pensarlo también esencialmente en conjuntos, ¿no? Es decir, nosotros podríamos tener una gran cantidad de conjuntos de datos, conjuntos o cosas que nosotros en datos podemos llevar a una representación de conjuntos, y en sí lo que queremos lograr es, frente a una gran cantidad de conjuntos, nosotros hallar aquellos que son similares, ¿sí? Y podríamos, por ejemplo, tener una noción de similitud o que nos plantea en sí, que decir, la mayor cantidad de elementos en ambos conjuntos que tengamos en común nos va a indicar que esos conjuntos son más similares, ¿sí? Y bueno, si estamos pensando en escala, y en escala en volumen de datos y demás, empezamos a tener un problema fundamental, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos 1.000.000 de conjuntos, ¿sí? El cual, en cierta forma, no sería un número demasiado inmenso si lo pensamos en los términos de datos que podemos llegar a manejar, por ejemplo, en la web, ¿no? Lo que usualmente llamamos web scale o escala web, ¿sí? Y si nosotros empezáramos a pensar en el número de pares a tomar de a dos en sí, de conjuntos, para poder hacer comparaciones por fuerza bruta, estaríamos manejando algo así como medio trillón de comparaciones, ¿sí?
Si nosotros quisiéramos hacer esas comparaciones por fuerza bruta, sería imposible para nosotros hacerlo en términos de recursos a utilizar y tiempo. Por lo que en sí vamos a necesitar algún tipo de magia que nos permita focalizarnos solamente en aquellos que son altamente similares, y justamente utilizando hashing lograremos este objetivo. Esto en sí nos lleva a pensar en algunos de los problemas de minería de datos a partir de los cuales podremos aplicar esta técnica y poder resolverlos, ¿no? De pensar en qué situaciones podríamos estar hablando, de decir, bueno, yo quiero hallar conjuntos similares, ¿no? Hay muchos problemas, digamos, de minería de datos que se pueden expresar de esta forma. Vamos a hablar de algunos y después también a lo largo de esta unidad vamos a ver algunos ejemplos y demás un poco más detallados, pero en sí podemos pensar algunos de estos problemas, ¿sí? Por ejemplo, uno que podríamos pensar es el de páginas web con palabras similares, ¿no? En este sentido, por ejemplo, para poder utilizar esas similitudes en sí para poder clasificar esas páginas por un determinado tema, ¿no? Nosotros nos podríamos imaginar a las páginas web como un conjunto, como el conjunto, digamos, de palabras que son contenidas en esas páginas web, ¿no? Y si, por ejemplo, dos páginas web contienen el mismo conjunto de palabras, podríamos pensar que estas son de un mismo tema. Otro ejemplo que podríamos pensar es el de usuarios de Netflix con gustos similares en películas. Esto fue últimamente un poco cambiando con Netflix, ya que la calificación en sí, antiguamente que uno podía hacer de 1 a 5, no es algo que se utilice más, pero en ese sentido podríamos pensar en la matriz de Netflix que tiene información de usuarios y películas. En sí, digamos, en esta matriz podríamos pensar que por filas nosotros tenemos los usuarios y por columnas vamos a tener las distintas películas que están disponibles en un determinado momento en Netflix. Y bueno, en cada uno, digamos, de los puntos de un determinado usuario y una película podríamos tener una calificación que ese usuario hizo para esa película, ¿sí? Vamos a contar con una matriz muy grande y dispersa, en ese sentido va a tener muchísimos ceros, y si quisiéramos encontrarnos con una problemática, por ejemplo, de recomendación de películas, lo que podríamos hacer en ese sentido, dado que muchos usuarios no han provisto calificaciones, podríamos utilizar calificaciones de usuarios que son similares a otros, justamente para poder realizar recomendaciones para estos usuarios. Otro problema que podríamos resolver en ese sentido es lo que se suele llamar como resolución de entidades. En sí, un problema con el que podemos contar y cruzando información de distintos sistemas y de distintas fuentes es que, por ejemplo, para una misma persona nosotros podríamos contar con información provista a lo largo del tiempo o capturada de distintas formas que puede haberse capturado de distintas formas, ¿sí? Cuando queremos unificar esas fuentes de información y justamente poder juntar toda la información que corresponde a una determinada entidad, por ejemplo, podría ser una persona, por ejemplo, una dirección, teléfono y demás, LSH puede ser algo que nos ayude justamente a poder unir esa información bajo un mismo concepto, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo interesante de aplicación puede ser lo que se puede hacer con todo lo que es audio fingerprinting. En particular, lo que se busca es sacar, digamos, una firma, si quieren, de una pista de audio que con ciertas características de cómo se obtiene y demás nos permite de forma relativamente rápida tener distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación bastante popular que la pueden encontrar en una aplicación como Shazam, que nos permite realizar reconocimiento de canciones a partir de escuchar una pequeña parte de una canción, o por ejemplo aplicaciones muchísimo más amplias que puede hacer, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, para verificar violaciones de copyright en la utilización, digamos, por ejemplo, de pistas de música que están afectadas, digamos, por algún tipo
de copyright, ¿sí? Algo que haremos inicialmente es principal hincapié en la problemática de documentos léxicamente similares, donde utilizaremos una primera noción de similitud o de distancia, si se quiere, que será la distancia de Jacquard. Después iremos atacando otros problemas utilizando otro tipo de distancias, pero a partir de esto vamos a poder formar, digamos, nuestro primer modelo general, entendiendo un poco más cómo funciona el SH, en general para poder cumplir con estos objetivos.